Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente y amigos que nos sintonizan. Es una bendición el poder continuar con nuestra serie de 12 pasos esenciales cuando Jesús te llama. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen antes de empezar. Y vamos a ir ahí. Nuestro primer episodio vimos el arrepentimiento. Y Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En nuestro segundo episodio vimos la fe o creer, y es necesario que el que se acerca a Dios le crea. En nuestro tercer episodio miramos sígueme, y hay un precio a pagar por seguir al Señor. En nuestro cuarto episodio miramos la oración, y Dios ha dado llaves a la iglesia, y una de esas es la oración que nos conecta al trono de la gracia. Y hoy vamos a ver nuestro quinto episodio que se llama El amor. Ese es nuestro quinto episodio, se llama El amor, y en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Ese es el amor de Dios, que Él nos amó primero. Y hoy vamos a ir a leer ahí en Mateo 22:37, donde la Biblia nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Y el 38 dice: este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la Biblia nos enseña que necesitamos amar al Señor primero, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. Pero nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Por eso la Biblia dice que Él nos amó primero. Y Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones. Entonces ahora sí, Dios primero nos amó, Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones, y Cristo es el vínculo del amor entre el hombre y Dios. Él es el que reconcilió al mundo, Él es el que nos volvió a conectar con el Señor. Entonces por eso ahora podemos amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que Dios nos manda. Entonces necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Pero dice amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¡Wow! El Señor nos pone un gran reto ahí, ¿verdad? Porque imagínense que nosotros odiemos a nuestro prójimo, que nosotros aborrezcamos a nuestro prójimo. Y el Señor dice que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. El Señor nos está diciendo que en esa posición del prójimo vamos a estar nosotros. Que así como tratemos al prójimo, es así como nos amamos. Así como usted se cuida su cuerpo, se peina, se cepilla sus dientes, se viste, así tiene que tratar al prójimo. Qué reto tan grande nos está poniendo el Señor, porque ahora el prójimo somos nosotros mismos. ¿Cuántas veces no podemos amar a nuestro prójimo? Porque hay cosas que estorban en nuestro corazón. Entonces, si nosotros no podemos amar a nuestro prójimo, eso denota nuestra condición delante de Dios. Entonces, por eso necesitamos del amor de Dios en nuestra vida, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. El amor de Dios saca todo el odio, todo el aborrecimiento, y así nosotros vamos a poder trabajar en nuestro prójimo, que ahora el prójimo toma nuestra posición. Entonces, qué grande es el amor de Dios, qué maravilloso es el amor de Dios. Y dice ahí, este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo quisiera poner pequeños detalles aquí, porque dice con todo corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es el asiento de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. El corazón es el lugar
donde Dios obra en la persona. El corazón es el campo donde se siembra la palabra de Dios. El corazón es el lugar donde están escritas las leyes naturales de Dios. El corazón es el lugar de la renovación. El corazón es el vínculo entre la esencia espiritual y la experiencia terrenal. El corazón es la morada de Dios. El corazón es la fuente de la vida física y espiritual. El corazón es el lugar donde se originan las actividades de oración y las emociones. Pero dice el Señor, ama con todo tu corazón. Pero ahí también dice, con todo tu ser. Y en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos dice que le amemos con todo nuestro ser. Y aquí en 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice qué es nuestro ser. Es nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y también ahí nos dice con toda tu mente. En nuestra mente ahí tenemos la conciencia, el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad de los actos, especialmente los propios. Ahí tenemos el consciente. También en nuestra memoria tenemos el inconsciente y también tenemos el subconsciente, y ahí está la voluntad del hombre. Dios le dio al hombre una voluntad propia, libre, para que pudiera tomar sus propias decisiones. Entonces en nuestra mente, ahí tenemos el consciente. Cuando nos damos cuenta de lo que hay en nuestro entorno, tenemos el subconsciente. Ahí en nuestro subconsciente están todas las memorias. Y aún en nuestra mente, ahí está la voluntad del hombre. Dios nos ha dado voluntad para escoger, para decir sí, para decir no, para escoger, como le dijeron al pueblo de Israel, escoge ahora tú, te ofrezco la vida y la muerte. Dios es un Dios que ha hecho hombres con voluntad para que nosotros podamos tomar el camino que es correcto. Y vamos a ir ahí a ver cómo define Dios el amor. Aquí tenemos una imagen donde quiero hacer una pequeña alegoría o figura, donde para ver lo que la gente a veces piensa que es el amor, pero el amor no es un sentimiento basado en nuestros deseos, porque muchas veces decimos, yo amo la pizza, yo amo ir al cine, yo amo las mascotas, yo amo la música, yo amo estar con mi familia, yo amo viajar, pero ¿eso será amar a Dios? El amor no es un sentimiento basado en nuestros deseos o en nuestras emociones. El amor de Dios es algo más grande y sublime. Y hoy lo vamos a indagar. Vamos a ir ahí a primera de Juan, donde el Señor nos dice, en primera de Juan 2:5, nos dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Imagínense lo que hace el amor. El guardar su palabra, eso va perfeccionando el amor en nuestra vida. Y en esta palabra perfeccionar nos habla de alcanzar madurez, de estar completos, de ser maduros. Entonces, por eso aún la Biblia en Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, miramos aquí que el amor tiene que ver más con el carácter de Dios, tiene que ver más con actitudes, tiene que ver más con hechos. Por eso dice que el que oye y guarda y pone por obra, entonces viene la bendición a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros estamos guardando la palabra de Dios, eso está provocando en nuestra vida que el amor de Dios se perfeccione en nuestra vida, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Y aún dice, ahí vamos a ir a leer el siguiente versículo.
dice ahí mismo en 1 Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Imagínense el amor a nuestros hermanos, lo que hace. El amor a nuestros hermanos dice que nos hace permanecer en la luz. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz por una confesión. Y ahora que estamos en este reino de la luz, necesitamos amar a nuestros hermanos para poder mantenernos en la luz, para poder permanecer en la luz. Eso es lo que hace cuando usted y yo amamos a nuestros hermanos, el amor fraternal, permanecemos en la luz. Y dice que no hay tropiezo. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, no hay tropiezo. Aún la Biblia dice en Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Vamos a ir al siguiente versículo, 1 de Juan 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, imagínense, cuando nosotros dejamos de tener la prioridad en Dios y amamos más el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Entonces, aún la Biblia dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Nosotros no queremos ser enemigos de Dios. Nosotros queremos que el amor del Padre permanezca en nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos por prioridad a Dios, cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios, eso hace que permanezca el amor del Padre en nuestras vidas. Pero cuando nosotros amamos al mundo, ahí es cuando nos hacemos enemigos de Dios. Y ya una vez fuimos enemigos de Dios, dice que todos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, que éramos ajenos, enemigos. Entonces, queremos ser amigos del Señor. Queremos que el amor del Señor permanezca en nuestra vida. Y aún dice ahí en el siguiente versículo, 1 de Juan 3:1, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, pues por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Mire lo que hace el amor de Dios. El amor de Dios nos da identidad, porque dice que el amor de Dios nos ha hecho sus hijos. Entonces el amor de Dios nos está dando esa identidad de ser hijos de Dios. Amén. Entonces, vamos a ir al siguiente versículo ahí, a 1 de Juan 3:10. En esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, necesitamos amar a nuestros hermanos. Aún la Biblia dice, soportaos los unos a los otros. Entonces, cuando nosotros no amamos a Dios, a nuestros hermanos, perdón, no somos de Él. Imagínense, si su amor nos dio identidad, pero cuando nosotros odiamos o aborrecemos, eso nos quita la identidad que Dios nos ha dado de ser hijos del Señor. Entonces vamos a ir ahí al siguiente versículo. En 1 Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, el mensaje desde el principio, o sea, el mensaje eterno es amarnos los unos a los otros. Eso va a ir perfeccionando el amor de Dios en nuestra vida. Por eso Dios necesita trabajar en nuestro corazón, porque hay muchas cosas que estorban para poder nosotros amar. Entonces Dios está haciendo la obra en nuestra vida. Dios está haciendo esa obra maravillosa y redentora. Y luego dice ahí en 1 de Juan 3:14, amar a los demás. ¿Verdad? Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, amar a nuestros hermanos. Entonces, cuando nosotros amamos
a nuestros hermanos, permanecemos en la verdadera vida. Cristo es la vida. Cristo es el árbol de la vida. Cristo es la vida. Y nosotros hemos sido injertados ahí. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, estamos permaneciendo en la vida. Pero cuando nosotros odiamos, cuando nosotros no amamos a nuestros hermanos, cuando nosotros aborrecemos a nuestros hermanos, eso nos traslada de la vida, nos saca a la muerte. Y la muerte quiere decir separación de Dios. Entonces, el amor por los hermanos nos está uniendo a la verdadera vida, que es Cristo Jesús. Pero cuando nosotros odiamos, cuando nosotros aborrecemos, eso nos separa de Dios. Eso trae una muerte a nuestra vida. Es lo mismo, imagínense cuando Adán pecó en el huerto, dice que él murió, pero físicamente no murió, lo que murió fue su espíritu. Él murió espiritualmente, se desconectó del Señor. Entonces, no podemos odiar a nuestros hermanos. Necesitamos que amarlos para estar conectados en la verdadera vida, que es Cristo Jesús. Y vamos a ir a leer el otro versículo, 1 Juan 3:16. Y en esto hemos conocido el amor en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, el amor aquí es poner nuestra vida por nuestros hermanos. Cristo es el ejemplo a seguir. Debemos seguir sus huellas, debemos seguir sus pasos, como Él caminó, como Él procedió en esta tierra. Entonces, Él puso su vida por nosotros. Entonces, ahora el amor, por eso yo le decía al principio que el amor no es un sentimiento, sino el amor son hechos, son actitudes, es verdad. Entonces necesitamos nosotros llegar a esa etapa de amor. Si amamos a nuestros hermanos, necesitamos nosotros poner nuestra vida por nuestros hermanos. Ese es otro nivel de madurez. Y aún vamos a ver el siguiente versículo, el 3:18. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Debemos amar en hecho y en verdad. Por eso el Señor, imagínese, le dijo al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, necesitamos amar al Señor, no solo, dice, de lengua, sino en hecho y en verdad. Que nuestro corazón y lo que nuestra boca dice vaya con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestro proceder vaya acompañado, porque el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y aún ahí vamos a ir ahí el siguiente versículo. Por eso el Señor Jesús a los fariseos, cuando el Señor los oyó, les dijo a aquellos en Mateo 23:3, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hay muchas personas, o habemos muchas personas, que a veces decimos mucho y hacemos poco. Pero Dios lo que quiere es que nosotros le amemos en hecho y en verdad. Que lo que hemos recibido le agreguemos fe, que eso produzca vida en nosotros y vaya acompañado lo que hablamos con nuestra vida. Que vaya acompañado siempre lo que hablamos con nuestra vida, nuestro proceder y todo, porque aquí dice el Señor: dicen y no hacen, porque estos hombres ponían cargas al pueblo, pero ellos no lo movían, ni con un dedo no movían nada. Entonces dice ellos: hagan lo que ellos dicen. Hablaban verdad, pero ellos no practicaban esa verdad. Pero dice: no hagan lo que ellos hacen. Entonces necesitamos amar a Dios en hecho y en verdad. Y por eso en 1 Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos los unos a los otros
pues Él lo ha dispuesto. Vamos a ir a nuestra siguiente versículo. Dice en primera de Juan 4:7. Dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Él y conoce. Amén. Entonces, el origen del amor es Dios. El autor del amor es Dios. El que ama es la muestra que ha nacido de nuevo. Cristo es el vínculo del amor entre Dios y los hombres. Él es el mediador, es el puente. Por eso en 2 Corintios dice 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero dice: amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y le conoce. Entonces, el amarnos los unos a los otros, eso denota que nosotros hemos nacido de nuevo, que nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús y que conocemos al Señor. Porque cuando nosotros odiamos, cuando nosotros aborrecemos, eso denota que hemos nacido de nuevo. Eso denota que no conocemos al Señor, no conocemos el carácter de Dios, el proceder de Dios. Entonces eso es lo que hace el amarnos los unos a los otros. Y por eso un vínculo es la unión o relación o atadura de una persona con otra. Por eso Cristo es el vínculo del amor entre Dios y los hombres. Vamos a ir al siguiente versículo. Pero antes de eso, porque el amor viene de Dios, ahí remarcado, y todo el que ama ha nacido de Él y le conoce. Vamos a ir a primera de Juan 4:8. Dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, aquí vemos otra faceta del amor. El amor es conocer. Por eso dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si nosotros hay odio, si nosotros hay rencor, si nosotros aborrecemos, es porque no hemos conocido a Dios. Porque Dios nos ha perdonado tantas cosas. Dios ha hecho la obra en nuestra vida. Dios tantas cosas nos ha perdonado en nuestro caminar y nos sigue perdonando. Entonces nosotros necesitamos tener el carácter de Dios. Nosotros tenemos que Dios se vaya formando en nuestra vida. Entonces, el que no ama, dice, no conoce a Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:3 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dice: si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Quiere ser usted conocido en el cielo? Necesita amar a Dios. Y necesitamos amarnos los unos a los otros. Porque el que ama es conocido por Él. Por eso en esta faceta el amor es conocer. Entonces, día a día seguimos conociendo al Señor en nuestra vida. Eso es el amor maravilloso del Señor. Pero si alguno es conocido por Él, Dios le ama. Entonces vamos a ir ahí a primera de Juan 4:9. Dice: así se manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. La manifestación de Dios de su amor, es que Dios envió a su Hijo al mundo. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Otra de las facetas del amor es dar. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Por eso la Biblia en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Imagínense, tenemos la manifestación del amor que Dios envió a su Hijo a este mundo. Pero tenemos también la muestra del amor de Dios, que aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. La manifestación del amor, Dios envió a su Hijo, y la muestra del amor, Él murió por nosotros, aún siendo pecadores. Eso es el amor de Dios, que aunque no lo merecemos, Él nos lo da. Eso es el amor de Dios, que aunque no lo merecemos, Él nos lo da. Por eso la manifestación y la muestra del amor, aquí lo vemos en 1 de Juan 4:9 y en Romanos 5:8. Vamos a ir al siguiente. Bueno, voy a remarcar ahí. Envió a su Hijo unigénito y vamos a ir al siguiente versículo para que vivamos por medio de él. 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo unigénito para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En esto consiste el amor. Y dice que Él nos amó y envió a su Hijo para perdón de pecados. Entonces, aquí tenemos otra faceta del amor. Por eso decíamos al principio, el amor no es un sentimiento conforme a nuestros deseos. El amor son hechos, son actitudes. Y aquí vemos que el amor es que el Señor puso su vida como un sacrificio, como una ofrenda por nuestros pecados. Entonces, amar es ofrecer nuestra vida. Por eso la Biblia aún en Romanos 12 dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Entonces, eso es amar, poner nuestra vida como un sacrificio vivo y santo, agradable, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, eso es el amor de Dios. El amor de Dios demuestra el carácter de Dios. Y vamos a ir a 1 de Juan 4:11. Dice: queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Pero dice, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¡Qué Dios tan glorioso! Debemos tener el mismo carácter y proceder de Dios. Él es el modelo a seguir. Sigamos sus huellas. Pero dice, qué Dios tan glorioso, hermano, que Él nos pone el ejemplo siempre. Por eso la Biblia dice que sigamos sus huellas, que sigamos sus pasos, que tengamos la mente de Cristo, el mismo sentir, porque aquí dice, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Él nos ha amado, dice la Biblia, con amor eterno te he amado. Entonces, el Señor nos ama con amor eterno. Pero ahora dice que nosotros también debemos amarnos los unos a los otros, ya que Dios nos ha amado. Entonces, Dios nos ha derramado de su amor. Dios nos ha amado para que nosotros podamos amar también. Por eso la Biblia dice, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Recibimos el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. Y ahora nosotros, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, podemos expresarlo a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Lo que hemos recibido, ahora damos de gracia. Recibimos el amor de Dios y ahora amamos a nuestros hermanos. Eso es glorioso, hermano, el poder amar a nuestros hermanos, aún con sus diferencias, aún con su carácter. Todos somos diferentes, pero Dios está haciendo la obra en cada vida, en cada corazón. Y aún dice, soportémonos los unos a los otros. Entonces hay un amor que soporta. Y soportar es cuando usted, por ejemplo, se pone algo aquí. Ahí tiene que soportar. Eso es el amor de Dios. Pero lo único que nos hace soportar a nuestros hermanos es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Ahí, y vamos a ir aquí a 1 de Juan 4:12.
donde nos dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si no amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Pero dice, Dios permanece en nosotros. Entonces, cuando nosotros no nos amamos los unos a los otros, Dios no permanece en nosotros. Pero si nosotros nos amamos los unos a los otros, cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nuestra vida. Entonces, ¿quiere usted que Dios permanezca en su vida? ¿Que la presencia de Dios permanezca en su vida? Necesitamos amarnos los unos a los otros para que la presencia de Dios permanezca siempre en nuestra vida. Por eso, imagínense, Saúl dice que la presencia de Dios se alejó de su vida. ¿Pero por qué lo odiaba? Odiaba. Él aborrecía a David. Él tenía celos de David. Lo aborrecía, lo quería matar. Y eso hizo que la presencia de Dios se apartara de él. Y aún dice que un espíritu de parte de Dios lo atormentaba. Entonces, eso es lo que hace, hermano, cuando nosotros no nos amamos los unos a los otros. La presencia de Dios se aparta de nosotros. Mire lo que le pasó a Saúl. La presencia se apartó. Un espíritu de parte de Dios lo atormentaba por tener odio, por aborrecer a David, su hermano. Cuando digo su hermano, no en la carne, pero eran del mismo pueblo de Israel. Diferente tribu, pero del mismo pueblo. Tenían un mismo Dios, pero él no se podía gozar. La Biblia dice que nos gocemos con los que se gozan. Eso es un nivel de maduración, gozarse con los que se gozan. Pero aún no pudo gozarse con los que se gozaban. Cuando aquellas mujeres decían, Saúl mató 1000 y David a sus 10,000. Y eso le provocaba celos y aborrecimiento y odio, que quería matar a David. Entonces, queremos que la presencia de Dios permanezca en nuestra vida. Necesitamos amarnos los unos a los otros para que la presencia de Dios permanezca en nuestra vida. Y vamos a ir al siguiente versículo. Pero antes ahí remarcando, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Cuando dice plenamente, es un amor completo, un amor maduro, un amor perfecto. Vamos a ir al siguiente versículo, a Juan 13:34, donde el Señor dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así dice, como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. Y en el 35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Amén. Entonces, mire, de este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, mire lo que hace el amor. El amor nos da identidad de discípulo. Cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, eso nos da identidad de discípulo, de un seguidor del Señor, de uno que quiere caminar con Él, de uno que quiere seguir sus pasos, de uno que quiere hacer todo lo que el Señor ha ordenado. Pero nos da la identidad el solo amarnos los unos a los otros, porque dice que Él nos amó, así como yo los he amado. Entonces, Dios nos manda que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Entonces eso nos da identidad. Ahora estamos viendo el amor que nos da identidad de discípulo. Entonces, por eso se recuerda cuando Pedro negó al Señor, había algo que lo hacía diferente. Dios ha derramado de su amor en tu vida y en tu corazón, y eso te hace diferente. Ya no eres el mismo. Aquel que Dios lo ha interceptado, aquel que Dios ha interferido su vida, ya no es el mismo. Y por eso yo quiero, ahí en Mateo 26, 72, 74, cuando Pedro negó al Señor, dice, y otra vez él lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre
entonces comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante el gallo cantó. Pero imagínense, en la forma de hablar, reconocieron que Pedro era un seguidor del Señor, que era un discípulo del Señor. Entonces, cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, la gente va a ver que usted y yo somos un seguidor del Señor, somos un discípulo del Señor, porque queremos ser como Él, queremos parecernos a Él, queremos ir de gloria en gloria, de poder en poder, queremos ir como la luz de la aurora, en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día sea perfecto. Entonces, eso es lo que hace el amor en nuestra vida. Y vamos a ir a leer Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y dice: ¿quién es el que ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Pero dice: ¿quién es el que ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Entonces, aquí otra faceta del amor es el amar es obedecer. Amar es obedecer. Entonces, por eso obedecer es el que acepta, el que recibe, el que tiene, el que guarda sus mandamientos. Entonces ahí dice: el que obedece mis mandamientos. Pero por eso dice: el que me ama, mi Padre lo amará, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Amar a Dios, el Señor, se manifiesta a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros amamos, vamos a obedecer al Señor. Vamos a caminar en su voluntad. Entonces, amar es obedecer. Y cuando nosotros obedecemos al Señor, dice que Él se manifestará a nuestra vida. Entonces, tú y yo queremos que Dios se manifieste a nuestra vida. Necesitamos obedecer al Señor. Necesitamos amar y obedecer para que Dios se manifieste a nuestra vida. Pero necesitamos obedecer su palabra, obedecer la voluntad de Dios, y Dios se va a manifestar a nuestra vida. La obediencia trae la manifestación a nuestra vida del Señor. Eso es lo que hace la obediencia, trae la manifestación a nuestra vida del Señor. Pero cuando nosotros no obedecemos, eso aleja que Dios se manifieste en nuestra vida, que Dios use nuestra vida, que Dios se glorifique en nuestra vida. Entonces, la obediencia trae la manifestación de Dios a nuestra vida. Y vamos a ir a leer ahí Juan 15:9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y el 10 dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En la Biblia, la palabra permanecer significa mantenerse sin cambio, persistir o perpetuarse. Permanecer en Cristo implica tener una relación personal con Él, obedecer sus enseñanzas, depender de su fuerza, experimentar su amor, producir su fruto espiritual. Por eso, permanecer en su amor es si obedecemos sus mandamientos. Amar es permanecer. Entonces ahora vemos aquí, amar es permanecer. Y aún dice: si obedecemos sus mandamientos, eso nos hace mantenernos. Eso nos hace permanecer en la voluntad de Dios. ¿Queremos permanecer en el Señor? Necesitamos obedecer. La obediencia nos hace permanecer en la voluntad del Señor. La obediencia nos hace mantenernos en la voluntad del Señor. Entonces, si nosotros queremos permanecer en su amor, necesitamos obedecer los mandamientos del Señor. Entonces, amar es permanecer. Amén. Entonces, vamos a ir a
ahí a nuestro siguiente versículo, Juan 15:11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, el amor aquí nos lo presenta como un gozo, como una alegría. Porque dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Entonces, eso es lo que va a producir en nuestra vida. Cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, nuestra alegría va a estar completa. Va a venir el gozo del Señor en nuestra vida y nos va a envolver de su presencia. Por eso necesitamos amarnos los unos a los otros para que nuestra alegría sea completa en nuestra vida. Entonces, el amor es gozo. El amor es alegría. Pero que es originada por nosotros obedecer al Señor, por nosotros amarnos los unos a los otros. Y vamos a ir y dice, y este mandamiento, que se amen los unos como yo los he amado. Mire, el Señor siempre nos está recalcando, como yo los he amado. Por eso la Biblia dice, con amor eterno te he amado. Juan 15:13, vamos a ir a Juan 15:13. Y nadie tiene el amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, el amor más grande es dar la vida por nuestros amigos. Ese es el amor más grande. Y dice ahí, nadie tiene mayor amor que ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, ¿qué es un amigo en el diccionario celestial? Un amigo es aquel que hace lo que manda el Señor. ¿Quiere ser usted amigo del Señor? Obedezca al Señor. ¿Quiere ser usted amigo del Señor? Camine en la voluntad del Señor. ¿Quiere ser usted amigo del Señor? Haga lo que el Señor le está mandando en su palabra. Ese es un amigo, el que hace lo que le manda a su Señor. Por eso dice la Biblia que Abraham llegó a ser amigo de Dios porque le creyó a Dios. Entonces un amigo es aquel que obedece lo que el Señor manda y le cree a Dios. Abraham llegó a ser amigo de Dios porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Queremos ser amigos del Señor? Un amigo es aquel a que se le confía. Por eso la Biblia dice en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Un amigo es aquel a quien se le confía. Y el Señor le dijo, ya no los voy a llamar siervos. Ahora van a ser mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dado. Un amigo es al que se le confía. Y más los secretos del reino. Entonces, vamos a ir yo quisiera mostrarle nuestra página. Ahí con solo, usted puede ir ahí a ruadisciple.com. Si usted quiere entrenarse, ahí hay estudios de mucha bendición en inglés, en español, hay Biblias. Solo usted ponga ruadisciple.com y le da un clic donde dice estudios y ahí usted puede hallar bendición para su vida. Porque si usted quiere ser discípulo del Señor, usted tiene que buscar. Usted tiene que buscar. El que busca, encuentra. Entonces, la formación de su vida como discípulo depende de usted. Entonces, aquí está esta herramienta para que usted la pueda utilizar. Amén. ruadisciple.com y ahí usted va y le da clic donde dice estudios y ahí va a encontrar usted estudios que le van a hacer de bendición. Compártalo. Usted comparta esta página con sus amigos. El propósito es ser de bendición para todos. Amén. Y yo quisiera ir ahí antes de ya para ir terminando. Quisiera solo dar unos puntos para un pequeño resumen para ir reafirmando. Decirle que el amor no es un sentimiento conforme a nuestros deseos. Dios es amor. El amor es el carácter de Dios. Sus actitudes son hechos, no palabras. Y algunas facetas del amor que vimos, pero este tema es muy espléndido porque Dios es amor, imagínense. Conocer el amor de Dios, lo alto, lo ancho, lo profundo. Wow, yo creo en toda la eternidad, pero hoy quisimos ser prácticos
Y algunas de las facetas del amor. Amor es dar. Imagínense, el Señor Dios dio lo más precioso por lo vil, por lo peor. Amor es dar. Y dice el otro, el amor de Dios se perfecciona en nuestras vidas cuando guardamos su palabra. Entonces, cuando nosotros guardamos, oímos, guardamos, ponemos por obra, el amor de Dios se está perfeccionando en nuestra vida. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Y el amar a nuestros hermanos nos hace permanecer en la luz. ¿Quiere usted mantenerse en la luz del Señor? Ame a sus hermanos. Ámelos. Ame a su prójimo como usted mismo. Y eso lo va a hacer permanecer en luz. Por eso la Biblia dice que si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo está lleno de luz. Entonces necesitamos permanecer en la luz. Necesitamos amarnos los unos a los otros y amar el mundo. Amar el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Y ser amigos del mundo nos hace enemigos de Dios. Nosotros no queremos ser enemigos de Dios. Queremos ser amigos de Dios. Y un amigo es aquel que obedece al Señor, que hace lo que el Señor le manda y le cree. Por eso Abraham llegó a ser amigo de Dios. Y un amigo de Dios es al que se le confía. Por eso dijo, ya no los voy a llamar siervos, sino amigos, porque les he dado a conocer lo que mi Padre me ha dado. Entonces, un amigo se le confía. Amén. Entonces, queremos ser amigos de Dios nosotros también. El amor de Dios nos da identidad. Somos llamados hijos de Dios. Eso es lo que ha dado el amor de Dios a nuestra vida. Y amar es poner la vida por los demás. Eso es el amor. Es otro nivel. El poner nuestra vida por los demás. El anteponer nuestros deseos, nuestras prioridades y poner nuestra vida por los demás. Amar es practicar la verdad en hechos, no en palabras. Practicar la verdad, eso es amar. No, por eso dice el Señor, no hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Cuando el Señor criticó a los fariseos, y el que ama es la muestra que ha nacido de nuevo. Si usted ama, es una muestra de que usted ha nacido de nuevo, que ha sido interferido por el Señor su vida. Y amar es conocer, dice. Y en esto conocemos, dice, que si usted ama, usted es conocido por Él, dijo el apóstol Pablo. Si usted ama, usted es conocido por Él. Y amar es permanecer en Él. Cuando usted y yo amamos, nos mantenemos ahí. Amar te da identidad de discípulo. Amar es obedecer. Amar a Dios, Dios se manifiesta en tu vida. Y obedecer es permanecer en el Señor. Amar es tener el gozo completo. Recuerda que el odio y aborrecer son los antagonistas del amor. Por eso la Biblia dice en Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. Y en Proverbios 15:17 dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y en primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando usted y yo odiamos a nuestros hermanos, la vida eterna no permanece en nosotros. La vida eterna se va, porque Dios es amor y que necesitamos amar a nuestros hermanos. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Espero que sea de bendición, que tú lo puedas compartir con tus amigos y familiares y ser de bendición. Y recuerda que en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén.